Hoy les quiero enseñar a crear su propio videojuego de una manera sencilla, utilizando herramientas básicas sin complicaciones. Seguida se los muestro. Este sería la versión 1 de mi juego, se llama Robbery Game, el cual les voy a enseñar a continuación. Como podrán ver, es un personaje y va acumulando puntos al momento de recolectar las monedas. En la parte derecha se puede ver cómo va acumulando, va aumentando el puntaje, y aparte he diseñado algunos obstáculos para que el juego tenga cierta dificultad. Esto todo ustedes lo van a poder hacer o diseñar a su gusto. Ustedes pueden diseñar su mundo o etapas del juego. Les voy a enseñar lo básico, cómo, cómo animar las monedas, cómo agregar movimiento al personaje, cómo agregar movimiento al piso y cómo interactuar con los objetos, y cómo en este caso ya caí, y en este caso, bueno, pues es game over. Cómo volver a reiniciar y seguir jugando desde cero. Ok, bueno, vamos a iniciar con este video. Les voy a hacer una pequeña presentación de las herramientas que vamos a ocupar. Muy bien, para crear nuestro videojuego ocuparemos tres herramientas. Será Visual Studio de Microsoft, Paint o un software para editar imágenes en caso que lo requiriéramos, y descargar el paquete de imágenes de mi blog. La dirección del blog la dejo aquí en la descripción de este video. Muy bien, iniciaremos con la primera parte, que es descargar Visual Studio. El primer paso para poder iniciar la creación de nuestro juego será descargar el software de Microsoft llamado Visual Studio. En este caso vamos a ingresar a Google y vamos a escribir Visual Studio. En el resultado nos saldrán varias opciones. Seleccionaremos la sección de descargas. Y dentro de la página oficial de Visual Studio podemos ver que está disponible la de Visual Studio 2019. Yo estuve utilizando Visual Studio 2017, la edición comunidad. Vamos a instalar 2019, pero es exactamente lo mismo, exactamente la misma versión, no cambia mucho. Entonces simplemente haremos clic en descarga gratuita y esperaremos a que inicie la descarga. Ya que está lista la descarga, haremos clic. Aquí haremos clic en Yes, pero haremos clic en continuar. El proceso de instalación se iniciará. En esta pantalla seleccionaremos simplemente Net Desktop Development. Lo demás no lo seleccionaremos. Esto está diseñado para otros propósitos. En los lenguajes seleccionaremos español, y si ustedes lo desean también inglés, y haremos clic en instalar. Iniciará nuevamente una descarga y una instalación. Ok, finalmente se ha descargado y ya se ha instalado. Al finalizar, se iniciará la aplicación de Visual Studio de manera automática, porque hemos seleccionado iniciar después de la instalación. Nos va a solicitar que reiniciemos el equipo. Ya que hemos reiniciado el equipo, abriremos Visual Studio para iniciar la creación de nuestro videojuego. Vamos a ir a File,
nuevo proyecto. Haremos clic en Windows Form App. Windows Form App. Y haremos clic en siguiente. Aquí podemos ver que está acechado. Escribiremos el nombre de nuestro proyecto, en este caso aquí se nos va a crear el formulario por default. El primer paso que yo les recomiendo es cambiarle el nombre, cambiar el texto que se ve aquí. Vamos a ponerle en este caso el nombre del juego. Ahora sí ya tenemos nuestro formulario, que esta va a ser la pantalla de nuestro videojuego. Lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar al blog. Ustedes van a ingresar a este blog, pixelsprice.blogspot.com. Y aquí está, aquí vamos a descargar las imágenes, leer más y hacemos la descarga de las imágenes. Ya que hemos descargado el paquete de imágenes, las agregaremos a nuestro proyecto de Visual Studio haciendo clic sobre el proyecto y en propiedades. Después hacemos clic de la izquierda en recursos y agregaremos las imágenes en la parte superior, agregar recursos, agregar archivo existente. Abriremos la carpeta de donde descargamos el paquete de imágenes, las seleccionaremos todas y haremos clic en agregar. Como podrán ver, ya las hemos agregado a nuestro proyecto. Ahora ya las podremos utilizar de manera más fácil y más sencilla. Okay, lo siguiente será cambiar el tamaño de nuestro formulario de 930 por 600. Esto para que podamos adaptar el fondo de manera más fácil. Lo que sigue será agregar un picture box a nuestro formulario. Aquí lo que vamos a hacer es asignar la propiedad para que se acople a todo el formulario de manera completa. En acoplar en contenedor. Vamos a asignarle un nombre, en este caso le vamos a llamar fondo, lo que viene siendo el picture box. Le vamos a poner fondo. Esto para identificarlo de manera más sencilla cuando estemos escribiendo el código que haga que funcione el videojuego. Ahora vamos a buscar la imagen en la propiedad de background imagen y le vamos a asignar la imagen fondo que habíamos descargado previamente del blog. Okay, le damos a aceptar y ya hemos asignado la imagen, como pueden ver. Ya está asignada a lo que viene siendo el fondo del picture box. Ahora vamos a agregar otro picture box o caja de imagen para agregar lo que viene siendo el piso. De la misma manera la arrastramos, seleccionamos la imagen, en este caso la imagen que se llama piso, le damos a aceptar y le damos a asignar la propiedad de que la imagen se ajuste de manera automática en AutoSize. Ahora sí, lo que sigue es simplemente acomodarla en la parte inferior del formulario. Ok, aquí le vamos a hacer, se nos olvidó ponerle el nombre al picture box. Vamos a cambiárselo, vamos a ponerle lo que viene siendo piso. Me busco aquí nada más para cambiarle el nombre. Ok, a ver, aquí está. Déjenme le pongo piso. Ok, muy bien, ya le cambiamos el nombre para poder identificarlo de manera más sencilla. Voy a agregar otro picture box. A ver, aquí está.
Aquí voy a, igual lo mismo, elegir imagen. Y bueno, aquí voy a agregar lo que viene siendo ya, lo que viene siendo el personaje. Podemos agregar el personaje en su imagen 1 o la imagen de pie. Ahí vamos a poner igual auto size. Y lo vamos a acomodar que esté al mismo nivel del piso para que parezca que está encima exactamente ahí, lo dejamos. Y igual, bueno, aquí en este caso ya nada más sería cuestión de agregar otros picture box para las monedas. Aquí voy a agregar otro. Se me olvidó cambiar el nombre al personajito, se lo cambio. Vamos a agregar las monedas. Vamos a agregar otro picture box igual y vamos a agregar lo que es siendo coin 1 y vamos a ponerle igual la propiedad para que se genere el tamaño de manera automática. Ahí en auto size. Aquí vamos a duplicar la imagen en varias ocasiones, en copiar y pegar para poder crear cuatro imágenes o 5 imágenes de monedas. Para que después vamos a hacer que se dupliquen para poder que nos esté dando puntos. Sí, aquí igual, te me olvidado, aquí le voy a cambiar el nombre al personaje que se me ha olvidado y ya vamos a cambiarle ahí igual el nombre a la moneda por coin 1. Entonces ahora vamos a copiar y pegar esta picture box varias veces para poder simular varias monedas. Aquí nada más simplemente es copiar y pegar. Ahorita les vamos a cambiar el nombre. Y los vamos acomodando a la misma altura, puede ser, o si inclusive si quieren los pueden ustedes acomodar en diferentes alturas. Ok, ahí ya tendríamos 5 monedas. Que les voy a cambiar el nombre por coin 1, coin 2, coin 3, coin 4, coin 5. O si que le pueden poner moneda. Pero para el ejemplo es coin 1. Y sí, mejor pónganle así porque cuando descarguen el ejemplo ya no tengan que modificar el código. Que también el código se lo voy a dejar en la descripción para que lo descarguen. Todo el código para que ya nada más lo abran como un proyecto o si quieren hacerlo paso a paso siguiendo el video. Ok, como podrán ver ya tenemos las monedas, ya tenemos el personaje, el fondo y el piso. Vamos a probarlo como se ve. Vamos a dar clic en iniciar. Ok, esperemos un momento a que se inicie. Ok, ya podemos ver que ya está, que ya estamos viendo ya prácticamente la vista del videojuego. Ahí pues tenemos un pequeño errorcito que se ve el fondo, no se ve la transparencia de las imágenes. Vamos a corregir eso con unas líneas de código para que la transparencia se pueda generar. Entonces vamos a ir a ver el código. Para hacer eso hay que hacer clic sobre el formulario en la parte de abajo, botón derecho, ver código, que vamos a escribir las primeras líneas de código. Ahí dentro de la línea 17 vamos a escribir ahí inicializar componente, vamos a hacer un enter, vamos a empezar a escribir ahí una línea de código. Esta línea de código son para agregar los picture box dentro del fondo para que la transparencia se pueda generar. Entonces vamos a escribir fondo punto control, vamos a tener punto add y vamos a abrir paréntesis y vamos a agregar lo que viene siendo lo que podría ser primero sería el personaje al fondo, ok, punto y coma. Vamos a agregar otra vez fondo punto controls punto igual add y vamos a agregar, pueden ser las monedas, coin 1. Aquí tendríamos que agregar las 4 monedas o 5 monedas que hicimos para que todas tuvieran transparencia. Igual aquí vamos a ir duplicando nada más copiar y pegar.
Y le vamos cambiando coin 2, coin 3, coin 4 y... A ver, eran 4, 5, deja reviso. A ver si eran 5. Ok. Entonces voy a agregar la última a la línea de código. Ahí voy a agregar la última. Ok. Pongo coin 5. Ok, muy bien. Ahí ya teníamos la transparencia. Vamos a probarlo. Bueno, aquí sigue fallando porque nos falta agregar la propiedad. Vamos a agregársela. Vamos a seleccionar la Picture Box y vamos a ir a ponerle fondo transparente. En la propiedad de Backcolor vamos a seleccionar en web y transparente. ¿Ok? Eso igual para todas, también para todas las monedas. Lo que viene siendo control, ahí en Backcolor, en web y transparente. Transparente. Ok, transparente. Igual transparente. Y la última finalmente, transparente. Ok. Vamos a probarlo nuevamente. Ok. Como podrán ver, ya las imágenes se ven ya un poquito mejor. Ya el personaje ya tiene transparencia junto con las monedas. Prácticamente aquí sería, este video sería hasta, aquí ya era la parte 1. Voy a estar trabajando en el video 2 para enseñarles cómo animar toda la parte del videojuego. Les agradezco que hayan visto el video, me pueden dejar sus comentarios y me pueden dejar sus comentarios y yo les estaré contestando ahí. Gracias por verme, suscríbanse y nos vemos. Gracias.